Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dirijo a todos los estudiantes de la Universidad Privada del Estado de México y de otras universidades que hoy están acompañándonos. El motivo de este ciclo de conferencias es celebrar nuestra Semana de la Psicología el día 20 de mayo. Es el día que en México se celebra el Día del Psicólogo. Y para esta ocasión hemos estado invitando a varios psicólogos que han egresado de nuestra universidad, la Universidad Privada del Estado de México. Los hemos elegido porque hemos observado en ellos un crecimiento personal, humano y profesional. Para eso, esta noche tenemos la compañía de la psicóloga Lisette Mercedes Pérez Solano, que es egresada de la carrera de psicología en el año 2020. Actualmente también es estudiante de la maestría internacional en terapia sexual. También es diplomada en sexualidad humana integral y ha asistido a diversos cursos y talleres que tienen que ver con temas como la psicopatología amorosa, orientación tanatológica, diplomados en terapia cognitivo-conductual, diplomados en tanatología y actualmente un curso de plan de acción para el hogar ante el COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues damos la bienvenida y muchas gracias a Lisette. Es un placer que nos estés acompañando y agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y una disculpa por el horario. Yo sé que tienes un día muy ocupado, que trabajas en muchas actividades y que actualmente estás, además de estudiar, tu servicio, y son cosas que me gustaría que al final hacer algunas preguntitas con respecto a tus proyectos y tu crecimiento. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hoy nos vas a hacer el gran favor de hacer una pequeña presentación acerca del tema delitos contra la intimidad sexual. ¿Es correcto? Así es. Ok, antes de comenzar, me gustaría preguntar por qué este tema. ¿Qué nos hace tomar o pensar en este tema? Primero que nada, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, sintiéndome privilegiada por este gran honor. Y bueno, delitos contra la intimidad sexual, ¿por qué? Actualmente participo en una academia de peritos. Soy miembro honorario y en la cual damos diferentes cursos a la población en general. Y este tema tan nuevo y tan importante en este tiempo en el que estamos viviendo, donde los medios digitales son nuestro principal medio de comunicación, pues es importante conocer los alcances que puede tener en la vida de la persona. Si bien se pueden utilizar estas plataformas o las diferentes redes sociales para poder crecer como personas, para poder acceder a información y para poder apoyar a otras personas, también son medios que dan entrada a cometer muchos delitos y que facilitan mucho el hecho de poder cambiar la vida de una persona de un momento a otro. Entonces, con esta situación de pandemia y esta nueva forma de comunicación, es más que importante el conocer estas nuevas reformas que se hacen a las leyes y donde se está contemplando los delitos virtuales. Correcto, muchas gracias, maestra. Bueno, próximamente. Entonces vamos a iniciar con la presentación. ¿Le parece bien? Perfecto. Pues bueno, les comentaba yo, delitos contra la intimidad sexual. Vamos a hablar un poquito de diferentes temáticas que existen en el medio electrónico, pero también cómo es la participación del psicólogo
en estos casos, no limitarnos a que el psicólogo únicamente se presenta de forma clínica y que no nada más el trabajo es ni escuchar a la gente ni llevar un proceso individualizado. El psicólogo tiene muchas más funciones y bueno, a mí me gustaría darles a conocer un poquito de lo que es el área forense de la psicología y cómo es que se puede participar. Uh-huh. Hablando de delitos contra la intimidad sexual, bueno, últimamente decía yo, las vías de comunicación mayormente son estas electrónicas y hay que contemplar que dentro de estas también existe violencia, algo que no estaba contemplado hasta hace unos años en la legislación. Entonces, a partir de un caso muy sonado, que es el caso Olimpia, se empiezan a hacer movimientos en los cuales se empieza a haber un conjunto de reformas legislativas al Código Penal, primero en la Ciudad de México, después se extendió a algunos otros estados de la República. Y bueno, esto también generó un impacto en la ley de acceso a unas mujeres libres de violencia. Entonces, se empieza a contemplar esta parte de que no nada más la violencia sexual se puede ejercer de forma física, sino ya también de forma virtual. Uh-huh. Hay una práctica que se ha hecho mucho más frecuente a partir de la pandemia. Digo, antes existía, pero últimamente se intensificó, que es el sexting, que es el compartir fotos íntimas, videos o con cierto tinte erótico, no necesariamente íntimas, pero que a fin de cuentas pues vienen a tener un despertar sexual. Uh-huh. Con esto, pues se observa que también no todas las personas tienen un correcto uso de ese material. Digo, uno confía en la persona a quien se lo está enviando, sin embargo, no se sabe qué utilidad se le puede dar posteriormente. Repito, anteriormente estos casos ya habían sido vistos, pero ahora se ha hecho mucho más frecuente. Y el mal uso de estas imágenes con este contenido sexual, pues ha venido a afectar a muchas personas, en especial a las mujeres. Realmente sabemos que tanto hombres como mujeres podemos ser afectados, pero la realidad es que la mayor parte de personas afectadas son mujeres. Entonces, bueno, esto es una situación hostil, humillante, degradante y en la cual, bueno, por el tipo de contexto en el que nos desarrollamos, la mujer aún es muy estigmatizada, aún es señalada y bueno, vamos a ver más adelante las consecuencias que puede traer este tipo de prácticas. Cuando el sexting pasa a una forma negativa de llevarse o digamos las imágenes están en poder de otra persona, pues puede darse un fenómeno que se llama sextorsión, que es, bueno, te pido cosas a cambio, ya sea dinero, actividades, etcétera, incluso en algunos casos videos de otras personas para no subir tu imagen a las redes, para que no viralice este material. Entonces, bueno, eso es parte de lo que puede suceder, pero también se da mucho el acoso sexual, no nada más por la persona que tiene el material, sino también a veces por las personas a quienes les llegó este material por medio de las distintas plataformas. Incluso hay casos en los que estos videos o estos materiales llegan a subirse a páginas que específicamente se dedican a promover este tipo de materiales. Uh-huh. En el caso, les decía, del movimiento que empieza a ser Olimpia Coral, lo que es una de las principales afectadas, que empezó a hacer algo al respecto, digo, después de tener un largo proceso y de animarse a denunciar, pasa por diferentes situaciones, pero empiezan a ser escuchadas estas peticiones, ¿no? De tomarse en cuenta la venganza, de tomarse en cuenta el cómo las personas a veces hacen negocio de esta manera, y evidentemente empiezan a tomarse ciertas medidas para poder tomar en cuenta
estas prácticas de CIA ya de forma legal y poder hacer justicia teniendo sanciones específicas para las personas que realizan este tipo de actos. Bueno, dentro de esto, en lo que nos atañe a nosotros en el área psicológica es comprender primero dos cosas. Uno, que la persona es víctima de las situaciones, que hay una víctima, que hay una persona que está cometiendo un delito y que entonces las consecuencias de todas estas situaciones van a impactar. Primero, en que la persona se va a convertir en una víctima. Y hay dos tipos de victimización. Uno es el proceso primario, que es el daño directo o indirecto que se hace a la persona, ya sea daños físicos, psíquicos o de económicos incluso, derivados de un acontecimiento de esta índole. Hablábamos, pues, de compartir imágenes. Refleja la experiencia individual de la víctima y las diversas consecuencias, decía, anclado al delito que se cometió, por lo cual se va a contemplar el daño psicológico o el impacto que se ha tenido para ella. En el caso de ser una victimización secundaria, estamos hablando de un maltrato institucional. De esta parte, cuando la persona llega a hacer su denuncia y a veces desacredita lo que está diciendo o muchas ocasiones dentro del mismo proceso hay una revictimización porque las maneras en cómo se está tratando a la víctima no son muy adecuadas, ¿no? En estos casos, a veces las personas que están a cargo de llevar los procesos hacia la justicia, pues pueden ser un tanto, poco empáticos, de alguna manera tienden a demeritar lo que la persona está sintiendo o en algún momento a decirle que no pueden hacer más en su caso, ¿no? Porque no hay pruebas, porque por aquí soy yo. El tema es que la persona obviamente se queda con esa frustración porque no va a tener justicia, pero aparte de eso, en algunos casos, experiencias que cuentan las personas, las mismas víctimas, en el caso de Ley Olimpia o del caso Olimpia, decía ella que cuando llega a hacer su denuncia, incluso empiezan a pasarse el video entre las personas que estaban dándole la atención y se sintió más humillada, ¿no? Se sintió más señalada y prácticamente le hicieron sentir que ella había tenido la culpa, por lo cual, pues muchas personas lo que hacen es, pues, mejor no denunciar, ¿no? Entonces, en vez de encontrar justicia, ¿qué es lo que buscan? Pues encuentran el ser víctimas también de esta violencia institucional. Entonces, bueno, hay que evitar este tipo de situaciones. Ahí entra parte de lo que es este ejercicio del psicólogo, que es, bueno, dar capacitación profesional a todas esas personas que tengan que brindar atención a cualquier víctima de un delito. No nada más en temas virtuales, porque también, bueno, estamos hablando de cualquier tipo de delito, en las cuales, bueno, a veces no hay la suficiente capacitación en los empleados para poder brindar o abrigar a esta persona y que se sienta segura. Hay que enseñarles el trato empático, el trato sensible, que su principal motivación debe de ser proteger a la víctima. Y también evitar toda forma de discriminación. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay discriminación por físico, por preferencias sexuales, por etnias, por lenguaje, es decir, todas esas limitantes que en muchas ocasiones, cuando uno quiere ir a exigir justicia, pues se puede encontrar. Entonces también capacitar al personal que va a brindar esta atención en todos estos aspectos. Enseñarles a que cada intervención que tengan que hacer ellos debe de ser personalizada, debe de ser de una manera atenta, de una manera
delicada y pues que el proceso de justicia debe de considerar aspectos personales, ¿no? ¿Qué edad tiene el denunciante? Los deseos que tiene acerca de esa denuncia, es decir, qué es lo que está demandando, el nivel de comprensión que tiene, porque también hay ocasiones en que las personas pueden tener alguna discapacidad y bueno, se les debe dar obviamente un trato específico. El sexo, decía, la orientación sexual, todo lo que puede estar alrededor y que pudiera ser limitante para la persona, el personal debe estar capacitado para poder ayudar. Que todo lo que se le explique sea dentro de términos a su comprensión y bueno, tomar en cuenta también otras instancias que pudieran apoyar. Uh-huh. Es decir, pues también dar a conocer las instancias que están alrededor para apoyar en sus quehaceres. Eh, la idea de esto es que enseñemos al personal a ofrecer acceso a la justicia y calidad de orientación e información. También, bueno, para evitar la revictimización, pues de alguna manera enseñarles que se deben de reducir al máximo número las entrevistas, cómo realizar las entrevistas, etc. Dentro de estos delitos, comentaba yo, cuando existe esta viralización de imágenes, pues no nada más es el hecho de que las imágenes estén rondando en Internet, sino también pues muchas otras situaciones que van con las vinculaciones más cercanas y personales. O sea, no nada más estamos hablando de que puede haber daños en un ámbito virtual, sino también obviamente en el ámbito personal y social de la persona. Entonces, bueno, eh, vamos a ver consecuencias generales que se pueden presentar, que es, bueno, que al ser un delito de desarrollo prolongado, de distribución masiva y que invita a que la persona esté en una posición vulnerable, pues va a impactar. Va a impactar en la persona en su valoración cognitiva, en sus estrategias de afrontamiento, se va a sentir evidentemente abusada y va a venir una pérdida del poder y un sentimiento de indefensión tremendo. Entonces, dentro de esto también, bueno, vamos a encontrar que hay el linchamiento social, entre comillas, debido a que, bueno, la sexualidad está completamente estigmatizada, es un tabú aún hoy en día, y empiezan a aparecer esas connotaciones negativas. También empieza a aparecer el reclamo, en muchas ocasiones. Eh, en algunas otras ocasiones empieza a formarse en la persona esta idea de que es mala, de que es una persona que no merece ser apoyada. Y bueno, esto puede llevar a tener vergüenza, a sentir mucha culpa, a tener un daño en la imagen, por lo cual va a haber pues problemas en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales y también un impacto en la misma autoimagen. También algo que se puede presentar son alteraciones adaptativas, que es, bueno, cuando la persona está sometida a uno o varios estresores, en este caso, pues, psicosociales, hay presencia de síntomas emocionales y conductuales, alteraciones que están asociadas a la ansiedad, a la depresión, incluso a los ataques de pánico. Esto, bueno, se ha demostrado en algunos estudios internacionales, pero, pues digo, como psicólogos sabemos las consecuencias que hay de estar sometido a un estrés y que este sobrepasa a la persona, ¿no? También decía yo anteriormente, el daño a la autoimagen es parte de esto, el que la autoestima se va vulnerando, hay pérdida de autoconfianza y todo esto también se da por esos sesgos cognitivos que a veces hay, porque estamos influenciados por creencias,
por una moralidad que nos han inculcado, por valores mismos de nosotros, pero también viene esa parte del deber ser que entra en conflicto con el ser y al final de cuentas aquí pesa mucho esa exigencia social de quién uno debe de ser. Entonces, eh, por eso es que la autoestima va en decadencia, y no en una sola área, sino en prácticamente todas las áreas de la vida de la persona. También, bueno, se genera mucha inseguridad porque esta serie de situaciones que se vienen presentando, el que los videos estén por todos lados, pues da entrada a que pues haya una invitación implícita, ¿no? Y una facilitación para que los demás se sientan con el permiso de acosar, de amenazar, y lo cual reafirma la posición vulnerable de la persona, ¿no? Entonces, es esta parte en la que de verdad también el ejercer del psicólogo a veces está en hacer conciencia en la población de que si estamos viendo ese tipo de imágenes, pues no podemos participar en esto porque entonces somos tan culpables como la primera persona que empezó a compartir este tipo de imágenes. Entonces, bueno, también vienen alteraciones, decía yo, en la forma de relacionarse, se presenta aislamiento, un miedo significativo, no nada más ante el que lo señalen los demás, sino también ante sus figuras de autoridad, en este caso a lo mejor con el jefe, en temas laborales, o con sus seres queridos, con los padres. Entonces, esta angustia que siente la persona ante el que se vayan a enterar y ya que se enteraron ante las posibles reacciones, ¿no? Porque no siempre van a ser reacciones de protección, algunas veces van a ser reacciones fuertes de reclamo. Entonces, bueno, eh, estas alteraciones del continuo vital pues pueden darse de manera transitoria y permanente, dependiendo de la situación. Digo, si la persona tiene un buen apoyo y una adecuada manera de manejar las cosas, pues va a ser algo transitorio. Si no, podría ser algo permanente. Entonces, pues también aquí estas secuelas o estas diferentes alteraciones pueden presentarse de manera inmediata o pueden presentarse de manera diferida en el tiempo. A lo mejor la persona en ese momento está en shock, no sabe cómo reaccionar y como que no está consciente de todo lo que está sucediendo y después de un tiempo pues se da cuenta de todo lo que ha afectado, ¿no? Hay veces que incluso el aislarse está esta parte de decir, no me doy cuenta de lo que pasa, pero en algún momento la persona tiene que salir al exterior y entonces se enfrenta con esta dura realidad. Entonces, aquí lo importante o la participación del psicólogo es hacer reducción en las consecuencias, hacer contención emocional e intervención en crisis. ¿Por qué? Porque la persona, pues, en ese momento su cognición y todos sus elementos para ajustarse a este momento estresor pues no están siendo suficientes y tenemos que dar ese apoyo. Hacer el reconocimiento de que ella es víctima. Entonces, eh, no demeritar lo que está sintiendo, lo que está experimentando y animarla a que haga una denuncia, porque como víctima tiene ese derecho a obtener justicia. Y bueno, también detección y fortalecimiento de redes de apoyo. ¿Por qué? Porque finalmente la persona por sí misma pudiera hacer muchas cosas, pero si tiene unas adecuadas redes de apoyo, yo decía, estas alteraciones pueden ser transitorias, pueden ser manejadas de una forma muy adaptativa para la persona. Y si no se tienen bien establecidas estas redes de apoyo, pues va a costar un poco más de trabajo a la persona, ¿no? Dependiendo de sus capacidades. Entonces, bueno, aquí no para el quehacer del psicólogo, también el psicólogo puede apoyar en lo que es la evaluación psicológica pericial, que es algo que en México, bueno, apenas está en aras de regularse, está en estas situaciones en las que bueno, se está buscando que haya certificaciones, que haya, si bien hay especialidades, pues que tengan los psicólogos la mejor capacitación para poder dar apoyo. Algo aquí importante y en lo que quiero hacer énfasis que, bueno, también los psicólogos evidentemente
nos atañe el área de la investigación. Y aquí en México realmente estos delitos cibernéticos, por llamarlos así, no tienen la suficiente investigación. Realmente hace falta mucho. Yo leí varios libros, artículos, etcétera. La mayoría de otros países, incluso tuve que leer cómo se hacían peritajes en casos de abuso sexual o violación. Y bueno, cómo llevar eso al quehacer de los delitos virtuales. Entonces, como psicólogos tenemos mucho trabajo por delante. Y bueno, en cuanto a esto de la evaluación psicológica, encontré algo que me llama la atención porque, bueno, nosotros tenemos que encontrar en la evaluación el daño psíquico, es decir, el deterioro, la función o la alteración que hay en diversas esferas. Yo encontré que de acuerdo a CATEX 2005, y fue el que más me llamó la atención, se puede hablar de daño psíquico en un determinado sujeto cuando éste presenta un deterioro, disfunción, disturbio, alteración, trastorno o desarrollo psicogénico o psicoorgánico que, afectando sus esferas afectiva, intelectiva y evolutiva, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social o recreativa. Y bueno, con toda esta información que yo obtuve, me tomé el atrevimiento de hacer una distinta o un tanto diferente definición sobre lo que se tendría que tomar en cuenta como daño psíquico al hacer esta evaluación, que sería que, bueno, el daño psíquico lo reconoceríamos como la expresión que se asigna ante el reconocimiento de una diferencia cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de funciones del sujeto, evidenciando un deterioro, disfunción o trastorno que afecta sus esferas cognitiva, afectiva, emocional, volitiva y conductual. Esto limitando su capacidad de disfrute e incluso mermando las relaciones interpersonales, contemplando los planos individual, familiar, laboral y o recreativo. Entonces, como decía yo, realmente hay mucho que hacer en este aspecto o en esta rama de la psicología. ¿Qué también es lo que se tiene que hacer desde la evaluación psicológica pericial? Pues la acreditación del daño. A diferencia de las evaluaciones que se hacen cuando hay un abuso sexual, digamos, de manera personal, pues tenemos que acreditar que el suceso ocurrió. En este caso, pues no hay nada que acreditar porque evidentemente es un hecho innegable, pero la evaluación en esta acreditación se dirige a que se valoren las consecuencias sociales y psicológicas que han tenido, es decir, decía, estas secuelas, esta lesión o daño psíquico, como le quieran llamar, que viene a partir del delito. Y hay que establecer y demostrar el nexo causal entre la situación investigada y el daño que se está presentando. Esto, pues por medio de una metodología, evidentemente, nosotros sabemos que trabajamos sobre metodologías y pues realmente hay que tener esta metodología bien diseñada, hay que saber distinguir entre, por ejemplo, daño psíquico y daño moral, porque las leyes no contemplan en estos casos el daño moral. Lo que se tiene que acreditar, decía yo, es el daño psíquico. Entonces, pues hay que tomar en cuenta la existencia de la conformación de algo patológico en la persona, o por lo menos que exista una alteración, la existencia de un tercer responsable, es decir, la persona que está cometiendo el delito y que está causando directamente el daño, y la existencia de un nexo causal entre estos dos, es decir, el delito que se cometió y el daño generado a la persona. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto y, bueno, se va a evaluar la dimensión también que algunos autores conocen como la dimensión práctica, que se refiere a las cualidades, habilidades y aptitudes mentales de la víctima, a su conservación, a su disminución, a su alteración o pérdida. Y bueno, en una situación cronológica, en la
cual se pretende señalar si esto es algo transitorio, es algo crónico o qué tipo de trastornos se pueden encontrar. Ojo, tenemos que aprender a diferenciar lo que ya estaba previamente establecido en la persona, las alteraciones que ya había previas a este suceso y las alteraciones que ocurren a partir de este suceso. Y decía, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que tener mucha capacitación, tendremos que tener una aplicación de técnicas y métodos adecuados para poder distinguir. Y bueno, hablando de eso, de métodos y de técnicas de evaluación, pues hablamos de una entrevista estructurada, bien estructurada, en el caso, pues, del respaldo científico, se recomienda que sea una entrevista estructurada con enfoque cognitivo. ¿Para qué? Para detectar estragos emocionales y conductuales, así como la sintomatología que puede estar asociada a ansiedad o depresión, pero de una manera en la cual obviamente estamos escuchando la manifestación de la persona, del individuo. También hay que hacer una entrevista psicosocial para ver, bueno, en qué condiciones se encuentra la persona. Decía yo, conocer sus redes de apoyo, conocer una situación también aquí interesante que viene en la revictimización, que a veces la víctima se atreve a compartirlo con las personas más cercanas y es duramente juzgada por esta, señalada, regañada, y entonces sí viene esa situación de encontrarse con el, la situación de que en vez de que la apoyen, pues la hagan sentir eh, culpable. Entonces, bueno, también hay que hacer un buen análisis de estas entrevistas para conocer el contexto social, espacial, situacional, familiar, todo sobre la declaración de la víctima, los antecedentes disponibles, como decía. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona ya tenía de por sí algunos rasgos y no necesariamente tienen que o están vinculados a esta situación. Entonces, pues la idea aquí es que el perito tenga una manera de contrastar la información que está obteniendo en el momento de cómo llega la persona y también el cómo se encontraba antes para poder determinar. También, dentro de esto, bueno, se pueden utilizar pruebas proyectivas. Evidentemente, las pruebas proyectivas nos arrojan algo subjetivo. Entonces, lo podemos tomar en cuenta más bien para darles un valor operacional, no un valor numérico ni un valor científico. Entonces, más bien aquí sería de alguna manera el que nos arroje algo que respalde esto que estamos obteniendo dentro de la entrevista. Y bueno, puede hacer referencia tanto a los procesos como a los resultados en el diagnóstico. Entonces, también, bueno, de ahí podemos tomar las capacidades o las potencialidades que tiene la persona para los cambios, para la adaptación, porque proyectan una realidad interna de la víctima, ¿no? Entonces, según María Vives, la quiero citar textualmente, dice que las pruebas proyectivas, en común con la psicología cognitiva, tienen el estudio del procesamiento de la información y la elaboración del contenido de respuesta, por lo que permiten al entrevistador conocer el tipo de variables que han intervenido en la emisión de dicha respuesta. Entonces, como decía, pues pueden tener un valor operacional. Bueno, la aplicación o interpretación se debe de hacer, ya lo saben, con materiales estandarizados y con forma de presentación y consigna para aplicarlos ya tipificado. Entonces, pues por aquí podemos checar parte de la personalidad y la autopercepción. También, bueno, toman en cuenta las pruebas psicométricas, que son pruebas, test o escalas de medición válidos, confiables, que admiten un tratamiento matemático, por lo cual son objetivos y tienen sustento científico. Entonces, bueno, estas pruebas nos van a ayudar a evaluar lo que es ideación suicida, ejemplo, la escala de ideación suicida de Beck, evaluación de la personalidad. Aquí podríamos utilizar el 16FP de Cattell, el HTP, figura humana. Estoy mezclando un poco las pruebas psicométricas
y las pruebas proyectivas, nada más porque estoy mencionando qué es lo que podríamos evaluar a partir de esto. Por eso decía, para evaluar la personalidad, 16 FPKT, el HTP, figura humana, Jackson, inventario de personalidad Taylor, Johnson. Para autoestima, bueno, podríamos utilizar el test de autoestima de la escala de Rosenberg. En fin, el psicólogo que realiza este peritaje va a tener dentro de su tarea el formar una batería de pruebas adecuada para poder encontrar lo que se requiere. También, bueno, para evaluar lo que es ansiedad, pues podemos utilizar lo que es el IDARE. Este tiene la ventaja que nos da dos dimensiones distintas de la ansiedad, que es como rasgo y que es como estado. Lo que decía nos va a definir un tanto si la persona está pasando por algo transitorio y si en realidad ya tiene rasgos ansiosos y estos se han intensificado o si aparecieron dentro de esta situación. Y bueno, también en afrontamiento, pues podemos utilizar la escala de afrontamiento de Lazarus. Y bueno, tomar en cuenta que dado que no existe una prueba validada y confiable específica para medir los estragos de la violencia digital, vuelvo a lo mismo, se sugiere investigación. Tenemos mucho por hacer, compañeros. Y bueno, por último, recordarles que también nos atañen las estrategias de apoyo a las víctimas, la contención emocional, intervención en crisis, reconocimiento de posición de víctima, detección y fortalecimiento de redes de apoyo, pero también, si me apoya con la siguiente diapositiva, por favor. También lo que es derivar a la persona a una psicoterapia, a que inicie un proceso psicológico en el cual pueda salir de esta situación, pueda encontrar todos los elementos que tiene para salir adelante y en su efecto, pues enviarlas a grupos de apoyo en donde las van a poder ir guiando sobre cómo poder lidiar mejor con este proceso. Entonces, bueno, por mi parte sería esta muy rápida presentación. Pues realmente, de verdad, compañeros, los invito a que exploten a los profesores, a que disfruten lo que están estudiando y a que le echen muchas ganas a aprender cada vez más. De verdad, comprométanse porque el trabajo que hacemos pues es muy amplio, muy variado y algo que aprendí mucho de los profesores aquí en UPEM y que de verdad no se me olvida, cada vez lo reafirmo más, es el hecho de que podemos conocer mucho, pero para ser buenos en algo hay que especializarnos y hay que aprender a manejar bien esa información para poder apoyar a las personas con un servicio de calidad. Entonces, hagamos ese compromiso y si me apoya con la siguiente diapositiva, por favor, que es la última, les agradezco. Cualquier duda, cualquier cosa en la que yo les pueda apoyar, compañeros, me encuentran en Facebook, en la página de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico, y en WhatsApp al número 56 16 32 21 53. Agradezco mucho esta oportunidad, agradezco mucho este honor, de verdad me siento súper complacida, súper contenta. Y bueno, le regreso al profesor Joel la palabra para que cerremos con esto. Al contrario, muchas gracias, Lisette. Agradezco mucho tu apoyo, tu interés y indudablemente, ¿no? 30 minutos es muy poco para tan complejo tema. Pero creo que te agradecemos mucho todo lo que has hecho hoy en esta noche y en estos momentos que nos deja ver tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional y que sabemos que hay personas que tienen esto. Una pregunta. Si personas que ven este video están viviendo esta situación, ¿se pueden acercar contigo para asesoría o tú los llevas todo el proceso? ¿Cómo es esta parte con respecto a esta temática? Ok. Se pueden acercar conmigo, indudablemente.
Realmente esto es un trabajo de manera integral. Les comentaba, afortunadamente he tenido la posibilidad de estar en contacto con muchas personas. Actualmente en las asociaciones en las que estoy participando se da atención jurídica, legal, se da hay atención por medio de criminólogos, peritos en criminología. Entonces, diferentes personajes que pueden ayudar desde su profesión a apoyar a estas personas. Es algo de verdad a veces muy difícil de asimilar porque, bueno, la persona se siente tan culpable que difícilmente busca la ayuda. Entonces, no, aquí es donde entramos para decirle, tú no tienes la culpa, ¿ok? Tú tenías todo el derecho, porque a veces no es nada más el hecho de que yo compartí el material, sino que puede ser que me robaron el celular y ese robo de la información y lo están distribuyendo. Entonces, cuando al final de cuentas es mi imagen, y bueno, aquí hay que ver también, decía, ¿no? El interés de la persona, porque en algún momento, usted me indicaba un punto muy importante, ¿no? No nada más es tomar en cuenta a lo mejor lo emocional, sino también muchas veces la parte en que se está dañando estos derechos de imagen. Entonces, pues bueno, se pueden acercar conmigo si gustan. Yo no soy experta en todo, honestamente, sigo aprendiendo cada día, pero pues los podemos dirigir con las personas también que desde su profesión les pueden dar la mejor orientación. Muchas gracias. Una última pregunta y ya con esto cerramos. Al inicio, platicar de una práctica que se está dando en adolescentes, pero incluso pubertos, Ujú. que están en cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿sí? El sexting. Uno, mi pregunta sería en ese sentido, prevenirlo, porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? Incluso toda adolescente todavía es menor de edad, ¿no? ¿Cómo prevenir el sexting? Y dos, una vez que ya el padre, tutor, lo descubrió, ¿qué hacer para no generar una respuesta muy violenta o agresiva hacia el menor? Ok. Pues todo esto radica mucho en lo que es la educación sexual. Realmente, si nosotros logramos quitarle los estigmas que la sexualidad tiene, vamos a poder avanzar mucho en estos temas porque en algunas ocasiones los chicos se dejan guiar por personas mayores, incluso por chicos de su edad. A mí me ha tocado ver casos donde niños les piden fotos a niños, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado, pero evidentemente nosotros, a veces con esta limitante en esta información que se puede dar de manera adecuada, logramos que haya cierto morbo y entonces empiece a tergiversarse toda esta manera de cómo se recibe la información sobre la sexualidad y todo lo que deriva de ello, ¿no? Entonces, comunicación con los hijos, hacerles saber que la sexualidad es muy natural, de verdad, los padres acercarnos a escuela para padres, no espantarnos en algún momento, pues la sexualidad es muy natural y yo creo que en medida de cómo lo naturalicemos, pues vamos a lograr mejores situaciones. Decía yo, comunicación también, ¿por qué? Porque muchas veces los niños tienen mucho tiempo para estar en el Internet y mucho tiempo para ilusionar de su pensamiento del niño y del adolescente no es el de un adulto, no van a razonar igual que nosotros, no van a pensar en las consecuencias igual que nosotros. Entonces, pues, hacerles saber de maneras en que sea bajo la comprensión de ellos, bueno, todos los alcances negativos que puede tener el que pasen tanto tiempo o el que no le den una utilidad adecuada. Ahora, también como padres, informarnos y no tenerle miedo a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones en las que nosotros podemos regular el contenido de lo que los niños podemos regular lo que ellos están recibiendo y enviando. O sea, de verdad que ahora la tecnología nos sobrepasa a veces porque queremos, porque no tomamos en cuenta todo lo que nos toca hacer, que es educarnos para la real actualidad que estamos viviendo y no para lo que queremos creer que aún es, ¿no? Que es una actualidad muy pasada.
perdón, una realidad muy pasada. Entonces, tener este tipo de situaciones y algo, yo cuando escuchaba y estaba investigando, escuchaba algo de Olimpia, de esta persona que empieza a hacer estos movimientos, y dice ella cómo se sintió apoyada por su mamá y a mí me encantó eso, porque dice que le dijo, que ella pensó que le iba a regañar, ¿no? Y entonces dice que su mamá le dijo, ¿cuál es el problema, no? O sea, todos, digo, con otras palabras más fuertes se lo digo, pero es como todos tenemos vida sexual, todos tenemos estos actos sexuales y pues la única diferencia es que todos lo hacen en la intimidad y a ti te están viendo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también quitar esta doble moral que a veces tenemos, ¿no? Porque pensamos únicamente que realizar ciertos actos en la intimidad es correcto, pero entonces si ya hay algo que se pueda visualizar, ya es incorrecto, cuando pues el acto es exactamente el mismo. Entonces esto también tiene que ver, decía, con esa educación sexual que tenemos y algo muy importante aquí también hemos normalizado muchas prácticas. Eh, a veces también nosotros tomamos en cuenta o vemos Facebook, por ejemplo, y nos reímos de muchas imágenes de contenidos de este tipo. Incluso, bueno, a veces los hijos están viendo cómo nos reímos de estos videos, de estas imágenes, o cómo, pues lo estamos viendo de una manera en la cual al niño le causa curiosidad. Entonces, también ver esa parte, regularnos como adultos de, bueno, qué mensajes estamos enviando a los niños y a los adolescentes, porque si no, entonces puede ser algo contradictorio, ¿no? Algo aquí también que se ve mucho, yo veía el otro día un video en Facebook donde una mujer desnuda estaba persiguiendo a un hombre, ¿no? Quería obligarlo a estar con ella. Pues realmente lo que se nota en los comentarios fue de reírse, de tomarlo como burla, de tomarlo como, ay, qué chistoso, ¿no? Pero si fuera al contrario, que una mujer está siendo perseguida por un hombre, entonces pues también entra, como digo yo, esa a veces doble moral que tenemos, ¿no? Entonces hay que centrarnos más en qué es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos. Digo, no vamos a cambiar toda una sociedad, pero sí podemos cambiar o empezar desde nuestra casa a ver cómo nos comunicamos con nuestros hijos y qué les estamos enseñando. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu colaboración. Y gracias. Pues sería todo. Muchas gracias. Te deseamos mucho éxito. Salud como profesionista persona. Y te deseamos lo mejor. En la grabación. Gracias. Al contrario, muchas gracias y un gusto.